el concepto sobre el para qué y el por qué nos congregamos, lo que podemos llamar el propósito de el congregarse. Este concepto del congregarse que concebimos hoy en la iglesia ha venido sufriendo paulatinamente un tipo de degradación, y a eso es lo que hoy me quiero centrar. Hemos llegado a definir la iglesia con el lugar físico de reunión o la estructura del templo. Seguimos dándole reverencia o sentido de santidad solemne al templo físico. Insistimos aún de forma inconsciente que la presencia del Señor solo está en el templo, en esa área geográfica material que se ha construido. Continuamos definiendo el templo material como un lugar sumamente santo. Hemos hecho del congregarse y el templo términos sinónimos, y esto, como lo acabo de mencionar, es muy dañino. Hemos definido iglesia como templo, términos sinónimos, y también hemos definido congregarse también como si fuera un sinónimo de templo, sin mencionar incluso una serie de vicios, de actitudes y de prácticas nocivas, mundanas, paganas y ritualistas con respecto al congregarse de forma colectiva o individual que se han venido infiltrando y manifestando en la iglesia del Señor. Y esto es lo que ha torcido el propósito correcto del por qué y el para qué nos congregamos. La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha sucedido esto? Bueno, eso se ha debido a un alejamiento de la revelación que se nos da en las Escrituras. Y esto es muy importante tenerlo presente. En un mensaje anterior, su servidor compartió con ustedes una panorámica de los ciclos o procesos por donde pasó el templo, según las Escrituras, desde el desierto con el tabernáculo hasta el templo viviente que se manifiesta ahora en el Nuevo Testamento, llamada la iglesia, los redimidos, la morada en el Espíritu de Dios. Hoy hay otro aspecto más que se suma a esto. Hoy, ante la contingencia que estamos experimentando, y aquí quiero sumar otro aspecto más, nos hemos visto limitados a la costumbre y a la práctica del congregarnos en el templo. Y las aperturas que ya para este tiempo, hace unos meses, que han empezado a darse, por lo menos en nuestro país, y entiendo también que en la mayoría también de los países del continente americano, esas aperturas que se han retomado han deteriorado más la práctica. Y escúcheme bien con cuidado esto. ¿Por qué digo que han deteriorado más esa práctica del congregarnos? Porque los niños, los enfermos, personas con algún tipo de padecimiento crónico y otro selecto grupo social muy importante a quienes describimos como nuestros adultos mayores, nuestros ciudadanos de oro, nuestros ancianos, no pueden congregarse. Y estos tres grupos que acabo de mencionarle, niños, los que padecen algún tipo de enfermedad crónica o algún control médico deben de estar, y nuestros ancianos, son los grupos más necesitados. Y súmele a ese todas las medidas de distanciamiento físico que tenemos que tener y la prevención que se deben practicar. Y por supuesto, en mi caso personal, como responsable de una comunidad y también como líder responsable, son de suma importancia que guardemos estos protocolos. Pero cuando lo miramos a la luz de la Escritura y a la luz de la sana costumbre de estar juntos, lo que hoy tenemos realmente es una broma, es un chiste, y puede sonar un poquito fuerte, de lo que la Escritura y de lo que hemos estado acostumbrados a llamar
y definir cómo es congregarnos. Y esto es muy, pero muy importante. Ya para este momento, la presión por una mayor apertura de los lugares de culto se está haciendo sentir. Y muchos de eso, y aquí lo hago con muchísimo respeto, porque también soy parte de esa situación que ya empezamos a sentir. Muchos lo estamos haciendo y esa presión está viniendo cada vez más por motivos económicos y también por motivos de una tradición que hemos conservado, pero más eso que por el verdadero significado de lo que es el congregarse. Durante estos 5, casi 6 meses que hemos estado compartiendo a través de los medios, su servidor ha sido muy respetuoso para tocar asuntos de orden financiero y económico. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer profundamente a un porcentaje, por supuesto, muy bajo de nuestra congregación y de nuestros oyentes y videntes que aportan al ministerio que representamos para seguir sustentando. Pero esto ya se ha empezado a sentir en todos los ámbitos, no solamente el asunto de orden eclesiástico, sino de orden empresarial, de orden laboral, de orden familiar. Se han empezado a hacer una serie de ajustes y entendiendo que esto es muy complejo porque en esto hay muchas disparidades y desigualdades también. Yo he sido muy respetuoso porque no comparto una serie de conceptos agresivos, manipuladores y materialistas que se han venido gestando en los diferentes medios, ya sea virtuales, televisivos, radiales, como en las mismas congregaciones, un abuso acerca de la economía y de las finanzas. Cosa que hoy estamos viendo a la gente bastante resfriada. ¿Y por qué digo esto? Porque el dar para la obra de Dios y el sostener los ministerios que representan el avance del Evangelio es un asunto del corazón y es un asunto de la buena voluntad y de un entendimiento correcto de lo que es dar para la obra del Señor. Por eso en eso hemos sido respetuosos y seguiremos manteniendo ese respeto. Y con profunda gratitud hago mi manifestación a todos aquellos que siempre han estado interesados en cuidar las diversas responsabilidades que todavía este lugar que representamos tiene y que tenemos que seguirlas cubriendo. Confiamos en esa provisión divina, en ese respaldo divino, porque la obra es del Señor y confiamos que también el Señor sabe llegar a corazones sensibles. Entonces miramos dos fidelidades, la fidelidad grande y maravillosa de Dios y la fidelidad de aquellos que entienden lo que es el dar para la obra del Señor. Habiendo terminado esta introducción, quiero mencionarles rápidamente. En el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Éxodo, la Escritura nos enseña cómo al pueblo de Israel durante sus 40 años en el desierto se le describe como la iglesia o la congregación en el desierto. Ese es un término que se utiliza en el hebreo. Infinidad de veces se le va a mencionar y usted lo va a ver, sobre todo como les digo en el libro de Éxodo, en el libro de Números y en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio. En esos 4 libros primarios de la Biblia, el escritor Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, va a utilizar terminología o frases similares a esta: la congregación de los hijos de Israel. Ahí es donde surge ese concepto. Por 40 años Israel no tuvo vacaciones. No podían ir a las playas del Mar Muerto. Tampoco volver un rato a broncearse en las playas del Mar Rojo. Tampoco podían visitar ninguna de las naciones a su alrededor. ¿Por qué? Porque era un plan de Dios entrenarlos a ellos y empezar a identificarlos como una nación
a través de una serie de leyes, mandatos, prácticas y enseñanzas que a través de Moisés el Señor comenzó a darles. Esa era la iglesia, esa era la congregación o asamblea en el desierto, términos que se usan en el hebreo para describir a Israel y también términos que se utilizan en el Nuevo Testamento para describir a la iglesia de Cristo, al nuevo pueblo redimido del Señor. Y esto es sumamente importante. Esa era entonces la asamblea en el desierto que nos narra el Antiguo Testamento. ¿Y qué estaba haciendo ahí el Señor? Entrenándolos a ellos para que aprendieran a vivir en torno a su presencia. Todas las festividades y las ceremonias, todo lo que empezó Moisés a enseñarles por el Espíritu Santo a ellos, a esa congregación de más de 3 millones, era para enseñarles qué es vivir congregados en torno a Dios. Cuando empezamos a mirar la Escritura sobre el propósito de congregarnos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aquí es donde yo quiero empezar a enumerar lo que debe de ser y lo que debe de llenar y lo que debe de distinguir a aquellos que se congregan. Y esto es muy importante y póngale muy buena atención. Por eso al principio dije que paulatinamente la iglesia del Señor ha venido siendo atrofiada en su concepto de lo que es congregarse. Vamos a ver algunos elementos que distinguen hasta el día de hoy. Debe de ser así lo que es el congregarse. Primer elemento está en Deuteronomio capítulo 31 en el verso 10. Ese primer elemento era la prioridad de la palabra de Dios en cada una de sus celebraciones. Este fue un distintivo maravilloso. Ahora bien, por causa del tiempo, solo voy a tomar algunas porciones. En este caso vamos a ir a Deuteronomio, vamos a mirar el libro de Salmos rápidamente, luego vamos a ir al libro de Proverbios y luego terminaremos allá después del exilio, cuando Israel vuelve otra vez a su tierra y edifican o empiezan el proceso de edificación de la ciudad de Jerusalén, de los muros y del templo también a través de Nehemías y Esdras. Vamos a mirar rápidamente eso. Primer pasaje, Deuteronomio capítulo 31, verso 10 al 13, dice así el Señor: y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando venga todo Israel a presentarse delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Y oiga lo que sigue diciendo: harás congregar al pueblo, varones y mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor tu Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Señor su Dios todos los días que vivan sobre la tierra. Note que desde el momento en que ya Dios está con esa congregación de Israel en el desierto, ya tienen ahí a Moisés que los dirige, el legislador, el libertador y el hombre que Dios envió para empezar a darle a Israel leyes e identidad como pueblo único de Dios. Y esto es sumamente importante. Y note cuál era el primario. Lo primario en cada celebración, ¿cuál era? La exposición, la lectura de la ley del Señor, de la palabra del Señor. Esa era la primera cosa. El pueblo de Israel iba a ser entrenado cada vez que se congregaban. No era para una reunión social, era para oír la ley del Señor, la palabra del Señor. Note lo que nos dice el Salmo 89, verso 5. El Salmo 89, muchos años después, ya estando Israel en su tierra prometida, teniendo ya el templo, habiendo dejado el tabernáculo y habiendo entrado, ya han pasado siglos después del éxodo.
y se establecieron sobre la tierra prometida. Note qué lindo lo que dice el Salmo 89:5. Dice, tu verdad también en la congregación de los santos. Note cómo el salmista dice que en la congregación de los santos debe de ser prioridad la verdad de Dios. Y por supuesto usted y yo sabemos que la verdad es su palabra, su ley. Pero ahí mismo en el Salmo 119, 130, ¿por qué el escritor, el salmista, dice que era tan importante la verdad, la ley del Señor en la congregación de los santos? Por lo que dice el verso 130 del Salmo 119. La exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. En estos días de tantas tinieblas es cuando cometemos un terrible error de dejar la palabra de último o de dejar la palabra a un lado, ser apáticos, ser superficiales y ser personas de forma insensible que poco a poco venimos abandonando la palabra de Dios, como está sucediendo en la presente sociedad moderna. Un abandono cada vez más marcado de la palabra. Al no haber verdad, al no haber exposición de la palabra de Dios, las tinieblas son las que toman control. Tinieblas de carácter social, de carácter espiritual y de carácter moral. Por eso es que la humanidad se corrompe. Por eso es que la humanidad se desvía. Porque no hay luz. Y la única luz que recibe el hombre es la palabra, la verdad de Dios. Por eso el salmista entiende que tu verdad debe de ser en la congregación de los santos, porque la exposición de esa palabra alumbra, disipa las tinieblas, trae libertad, trae sanidad, trae salvación, trae paz, nos ministra, trae la vida misma de Dios a nuestros corazones. Esto era tan importante para ellos. ¿Qué dice el sabio de Proverbios en Eclesiastés, capítulo 12, verso 11? Voy a usar una traducción que se llama la Nueva Traducción Viviente, porque es un pasaje maravilloso. Que aquí el escritor de Eclesiastés, que es Salomón, está describiendo a aquellos que se reunían y se congregaban en torno a la palabra de Dios. Y dice así, las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. ¿Qué es la idea que está dando aquí de la palabra de Dios, en este caso Salomón? Esa palabra que se predicaba por los sabios, por los pastores, por los maestros, era una palabra que muchas veces era como aguijón porque penetra. Es lo mismo que dice Hebreos capítulo 4, verso 2, que es cual espada de dos filos que penetra. Y algunas veces consuela, pero otras veces reprende, exhorta, corrige, edifica. Pero siempre el propósito es hacernos bien. Como dice aquí, muchas veces la palabra es dolorosa, porque manifiesta nuestra pecaminosidad y nuestras actitudes torcidas. Pero dice, pero necesarias, porque trae vida, porque trae corrección, porque luego nos edifica. La palabra misma tiene un elemento disciplinador en nosotros y por eso tenemos que ser cuidadosos. Y dice que el conjunto de ellas es como una vara con clavos. Era una varita que el pastor le colocaba clavitos a las ovejas para poderlas hacer sentir cuando querían deslizarse de su camino. No solamente era una vara para corregirlas, sino que esta ahora era una tablita, que cuando la oveja era un poquito se alteraba y no se sujetaba y no se mantenía dentro de ese rebaño o redil, el pastor con esos clavitos la golpeaba y ella sentía el dolorcito para poder otra vez ir hacia donde estaban todas las demás ovejas o ubicarse con el resto del rebaño. Esto es lo que la palabra de Dios produce y es tan importante. Muchos años después, entonces decíamos que también el sabio Salomón, ya anciano, describe la prioridad de las palabras del Señor que tenían en las congregaciones, donde los sabios, pastores y maestros compartían hacia el pueblo y usaba la palabra, ya vimos, como un cuadro comparativo de lo que hacía el pastor con sus ovejas. Siglos después, mis hermanos,
Israel, debido a su pecado y rebelión, fue llevado al exilio. 70 años después, un buen grupo de ellos volvieron a la Tierra Santa por orden del rey Ciro, que dio la orden de regresar otra vez a restaurar a Jerusalén. En el libro de Nehemías, capítulo 8, verso del 1 al 8, hay una narración maravillosa de lo primero que hicieron Nehemías y Esdras, cuando toda la multitud llegó para dar inicio al trabajo de la restauración. Ellos entendían que ninguna labor iba a surtir efecto, ni iba a tener los resultados deseados, si no tenían como fundamento sólido la palabra de Dios. Entonces ellos se congregaron. Note lo primero que hizo el pueblo a través de sus líderes. Antes de empezar el trabajo, antes de arrancar con la labor, ellos entendían que lo primero era congregarse. Y se congregaron para recibir la vida que viene de la palabra de Dios, el aliento, el ánimo, la corrección. Y permítame leerles brevemente un pequeño resumen del capítulo 8, verso del 1 al 8, y dice así la palabra del Señor. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Note esto, hermanos, que era un detalle importante en la antigüedad, como lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Lo tuvo Israel y lo practicaron los primeros cristianos. Ellos tomaban mucho tiempo para congregarse y para la lectura pública y global general a todos de la ley o la palabra del Señor. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. De ahí es donde viene esta figura que ustedes ven que está su servidor practicando, ¿verdad? En esa época era algo muy sencillo y aquí ha sido uno de los problemas que hemos tenido. Lo que era sencillo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nosotros lo hemos convertido en algo muy vanidoso y más hay veces de show que de verdadero propósito de predicar la palabra. Note esto. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y oiga bien, y se humillaron y adoraron al Señor, inclinados a tierra, y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esto que acabo de leer, hermanos, requiere mucho más tiempo, por supuesto, pero esto es una panorámica que hoy estoy hablando de la importancia de la palabra cuando nos congregamos. Ella produjo que ellos se humillaran, que adoraran al Señor. Ellos respondían con amén. Ellos al adoraron al Señor se humillaron. Y lo más lindo es que alrededor de Esdras habían un grupo de maestros llamados levitas que estaban dispersos entre el pueblo. Y conforme la ley se iba leyendo, estos ayudantes le ayudaban al pueblo a entender bien la lectura. Todo esto lo practicaban también en el Nuevo Testamento, como ahorita lo vamos a ver. Y poco a poco, hermanos míos, esto se ha ido diluyendo en nuestras congregaciones modernas. Puede ser que parte de la jaradita de orejas que estamos recibiendo como iglesia es exactamente estos vicios
y malas actitudes que hemos venido desarrollando, apartándonos poco a poco de lo que significa realmente el congregarse. Muchos años después, unos 500, 400 años antes de que el Señor viniera, a causa precisamente del exilio, el pueblo de Israel quedó disperso entre las naciones. Algunos jamás volvieron a la tierra prometida. Entonces ellos edificaron ciertos lugares a que les llamaron las sinagogas. Por toda Palestina y por todos los demás países, la sinagoga fue un templo pequeño. No voy a entrar en detalles porque requiere mucho que decir de la sinagoga. Solo lo voy a mencionar porque es un término que usted lo va a empezar a ver en el Nuevo Testamento. Las sinagogas exactamente se construyeron con ese mismo propósito, de que ellos llegaran a adorar, que ellos llegaran a la lectura y predicación de la palabra y que ellos llegaran a orar también. Eran lugares pequeños, no tan grandes, con el tiempo se hicieron más grandes porque vinieron a desplazar al templo de Jerusalén que fue destruido. Pero dice la palabra en Lucas capítulo 4, versos 16 y 17, que Jesús tuvo la costumbre y se formó asistiendo a la sinagoga. Y note bien lo que dice. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga porque era el día acostumbrado para ir a la sinagoga. Conforme a su costumbre, era una costumbre de él congregarse. Jesús tenía la buena costumbre de congregarse. Y note lo que dice ahí. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué se hacía en la sinagoga? Se congregaban. ¿Qué era lo que reinaba en la sinagoga? La lectura y exposición de la ley, de la palabra del Señor. Más adelante, Mateo, narrando sobre el ministerio de Jesús, dice en Mateo capítulo 4, verso 23, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Dónde inició Jesús y dónde practicó Jesús y dónde también expuso la predicación del reino de Dios? En la sinagoga. Lo hizo en los montes, lo hizo en el templo, alrededor del templo, en las aldeas, en las barriadas. Jesús en todo lugar, pero también él fue a las sinagogas a predicar. Para eso fueron edificadas las sinagogas. En Hechos, ya hablando del tiempo de la iglesia, cuando la iglesia comienza ese proceso evangelístico, dice en Hechos capítulo 13, verso 5, porque las sinagogas fueron un elemento importante en la vida de Israel, como al principio en la vida de los primeros cristianos. Dice Hechos 13, versículo 5, hablando del apóstol Pablo y de su amigo y compañero de trabajo, un ministerio, Bernabé. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, porque fue primero ahí donde tenía que llegar el evangelio a la nación de Israel. Y después de ahí llegaba a todos los demás lugares de los gentiles. En Hechos capítulo 17, verso 10 al 11, es uno de los pasajes lindos porque describe la actitud de la gente congregada en las sinagogas cuando el apóstol Pablo llegó con sus compañeros a predicar el evangelio. Y la actitud de esta gente cuando llegó ellos a predicar, dice, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿De dónde debe de surgir el anhelo de escudriñar las escrituras? De la práctica del congregarnos. La gente tiene que salir inyectada, animada, con ganas de ir a investigar más las escrituras. Por tanto, mis hermanos, la escritura debe de ser el centro de nuestras congregaciones, como lo fue en el desierto, como lo fue en el templo, como lo fue en Israel, como lo fue después del exilio, como lo fue la razón del por qué se levantaron las sinagogas, para poder tener lectura y predicación de la palabra de Dios. Y así lo vemos en el libro de Hechos en sus primeros años de avance de la iglesia cristiana. Esto es muy importante. Pasaje que acabo de leer es Hechos 17, verso del 10 al 11. Es uno de los maravillosos. Dice que ellos eran nobles, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas
eran así. Tenemos que ser escudriñadores de la palabra de Dios. De hecho, Jesús en el capítulo 6 de Juan, Él les dijo y nos mandó un mandato en Juan 6:39. Escudriñen las escrituras. Hermanos, tenemos que amar la palabra de Dios en estos días. Usted, mi amigo, tiene que aprender a amar la palabra de Dios. No hay luz ni hay verdad absoluta fuera de la palabra de Dios. Ahora bien, esto que acabo de decirles, quiero decirles que todas esas prácticas fueron trasladadas a los primeros cristianos también. Conforme la cristiandad fue avanzando y creciendo y aumentándose, a ellos se les echó de las propiedades, se les echó de las sinagogas y se les echó también del templo. Bueno, el año 70 el templo fue destruido y hasta ahí llegó el ciclo del templo según el orden bíblico. Los demás templos que existían eran de orden pagano, no de acuerdo al diseño divino, y esto es muy importante tenerlo presente. Entonces, hermanos, esta prioridad de congregarse en torno a la palabra de Dios siguió siendo una práctica en el pueblo de Dios bajo la dirección de los apóstoles y de los primeros cristianos. Hechos 11:26 nos dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Aquí está hablando de una ciudad llamada Antioquía. Y dice así: y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí hay varios aspectos. Se congregaron con la iglesia. Era una iglesia gentil de la ciudad de Antioquía, de Siria, el país que hoy todos conocemos, que todavía sigue, Siria, cuya capital es Damasco. Ahí llegaron. Estamos hablando aquí de Siria. Ya la palabra estaba llegando a las demás comunidades en torno a Palestina. Y dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos míos, los creyentes, seguidores de Jesús, discípulos del Señor, jamás de ellos mismos se llamaban cristianos. Fue un apodo que los paganos le pusieron a los cristianos por ver la forma de conducta y el estilo de vida que ellos tenían, que era muy similar a la de Cristo. De ahí viene la palabra cristianos. Pero fue un mote, un apodo que ellos recibieron en una ciudad llamada Antioquía. Hechos 11:26. Ahí enseñaron a mucha gente. Por un año estuvieron ahí enseñando y congregándose con la iglesia la palabra de Dios. En Hechos, capítulo 20, versículos 7 y 11, también la Escritura nos vuelve a enseñar que era la práctica del apóstol Pablo. Y note algo aquí. También como lo hizo Nehemías y como lo practicaban antes los profetas y los levitas y en el tiempo de los reyes y en el tiempo de Moisés en el desierto, también Pablo tenía la costumbre, note aquí, el primer día de la semana, Hechos 20, versos 7 y 11. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche y partió el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Esta es una verdadera vigilia. Muy temprano en la noche empezaron a reunirse ellos en Troas. En Hechos capítulo 20, versos 7 a 11, estoy haciendo un resumen, es en la ciudad de Troas también, cerca del mar Egeo, una ciudad costera. Ellos se reunieron ahí desde la noche. Y oiga que les dio hasta el amanecer, dice hasta el alba, es cuando el sol comienza a salir. Fue una tremenda vigilia, incluso hasta uno de los maravillosos milagros se dio ahí por una situación de un joven que cayó y luego el apóstol Pablo, por el poder del Espíritu Santo, lo levantó vivo. Pero dice que partieron el pan. Esto es una frase para hablar del compartir la cena del Señor, asunto que ahorita también vamos a ver, el otro elemento que debe de ser parte del congregarnos. Entonces miremos, hermanos, cómo la Escritura aquí nos enseña que para ellos era tan, pero tan importante el asunto de congregarse. Note lo que dice en Colosenses capítulo 4, verso 6, y congregarse en torno a la palabra del Señor. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, Colosenses 4, 16, hagan que también se lea en la iglesia de los laodicenses.
y que la de la Odisea la lean también ustedes. ¿Ven? Era una costumbre leer las palabras de Dios en público cuando se congregaban. En Apocalipsis capítulo 1, verso 3, el escritor nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Note la estructura de este pasaje. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. ¿Qué está hablando ahí el escritor? Está indicando que la carta llegaba a las comunidades de fe, ellas se congregaban y había uno, como lo hizo Esdras, y había uno que se levantaba y daba una lectura pública del escrito sagrado de la palabra de Dios. Y los demás oían. Por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. ¿Sabe qué está haciendo usted hoy? Aunque sea de forma virtual, usted está siendo bienaventurado porque está leyendo su servidor y usted está oyendo, y además de eso nos estamos viendo también. Esto es maravilloso, hermanos, y tenemos que tenerlo presente. Este primer elemento lamentablemente se ha distorsionado profundamente en la iglesia moderna. Hoy nos hemos llenado de muchos motivadores que leen un pasajito, medio lo leen, y luego es una serie de palabras y criterios, experiencias y frases de su propia invención, de sus propias situaciones. Y muchas veces creemos que eso es la predicación del evangelio, y no es predicación del evangelio. Se predica el evangelio cuando la escritura es el centro de nuestra congregación. La leemos, la escuchamos, y note bien, dice que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los cristianos como los hebreos tenían mucho tiempo que dedicaban a congregarse para dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Hoy es media hora, 45 minutos. Su servidor tiene muchos años en esto. La gente mascando chicle, otros llegan tarde, algunos están con su celular viendo a ver quién los llama. Es una impresionante forma de apatía y actitudes nocivas que se han infiltrado, y decimos que nos estamos congregando. Esto es una broma. Eso es mentira, eso es ofensivo a Dios, y creo que mucho de lo que está pasando hoy tiene que ver con eso. Hermanos míos, note el segundo elemento que quiero mencionarles aquí. El segundo elemento era el elemento de la alabanza. Vean, hermanos, la gran mayoría de las festividades hebreas tenían un elemento de alabanza y de gozo. Con la lectura y exposición de la palabra se mezclaba la adoración y la alabanza. Asimismo, también la iglesia la conservó como otro aspecto esencial dentro de sus reuniones donde todos ellos se congregaban. Note lo que dice el Salmo 22, verso 22. Salmo 22, verso 22. En medio de la congregación te alabaré. El Salmo 22, 25. Salmo 22, 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Salmo 107, verso 32. Salmo 107, verso 32. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de los ancianos lo alaben. Salmo 111, verso 1. Salmo 111, verso 1. Alabaré al Señor con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. ¿Qué dice? Alabaré al Señor con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Hice una lectura rápida, porque el libro de los Salmos era el himnario, tanto de Israel como también de la iglesia primera, de los primeros cristianos, y lo debe de seguir siendo hasta el día de hoy. Hermanos míos, voy a decir algo un poquito duro aquí y rápido. Como pastor de tantos años, mirando no solo en nuestra congregación, sino en muchos otros lugares, hemos visto cómo la gente en medio de la alabanza y la adoración mascan chicle, están indiferentes, con una terrible apatía. Y entonces Dios dijo, ¿no quieren cantar? Está bien, no canten, les voy a enviar un virus para que cierren su boca y la cubran con un tapaboca. ¿No quieren cantar? Se los voy a dar. ¿No quieren abrazar a su hermano y alabar con él y abrazarlo y sentir a su hermano? No hay problema, les voy a dar un virus para que esté distanciado de su hermano a quien le estorba. Le molesta ir hacia donde el anciano y donde el niño. Le molesta a la gente que tiene algún padecimiento. Le perturba a usted ese tipo de personas.
Bueno, voy a mandarles un virus para que los más fuertes se contagien y se los transmitan a ellos y ellos empiecen a morir y los podamos aislar de nuestras congregaciones para que no tengan oportunidad de llegar. Encerremos a nuestros adultos mayores en las casas porque somos los más débiles, a los enfermos los más débiles y a los niñitos los más débiles. No quieren congregarse, no quieren conocer y entender qué es el congregarse y estar adorándome juntos y exaltándole. Les voy a dar un virus para que se tapen la boca, para que mantengan la distancia y para que a esos grupos sociales los dejen encerrados, aislados de ustedes. Esto es lo que tenemos hoy. Esto es lo que tenemos hoy. Vean, mis amados. Lo que acabo de decir es muy duro, pero es porque la gente no está reflexionando de lo que está pasando en la iglesia del Señor. Hemos hecho de la iglesia de Dios un lugar de espectáculo, de show, de presentaciones, de rituales, de cosas diversas, todo menos la palabra y menos una adoración Cristo y bibliocéntrica. Cristocéntrica y bibliocéntrica. Es duro lo que acabo de decir, pero es una verdad que hemos estado experimentando. Note lo que dice el Salmo 149, verso 1. Canten al Señor cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Note lo que dice Marcos capítulo 14, verso 26, en la última noche de la cena del Señor, antes de que Él empezara a tener el proceso de su pasión de muerte en Getsemaní. Él estaba reunido en el aposento alto, Jesús con sus discípulos. Y note esta frase que muchas veces la pasamos por alto y ni la leemos. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Sabe qué cantaban? El himno, los salmos. Jesús con sus discípulos en el aposento alto alabaron antes de su muerte, alabó al Padre Celestial. Se congregó con ellos. ¿Qué dice el libro de Efesios capítulo 5 versos 19 al 20? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 13, verso 15. Cada pasaje que estoy leyendo tiene que ver con asuntos de congregarse, mis hermanos. El contexto de los pasajes que estoy leyendo tiene que estar referido a la área de la congregación. Lo hacemos individualmente, debería de ser así a donde estemos. Pero la congregación es ese momento lindo. No tiene que ver con la estructura, tiene que ver con aquello que Dios ha establecido como congregación. Dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¡Qué maravilloso! Segundo elemento que vimos, la alabanza. Primero, la prioridad de la palabra. Segundo, la alabanza en la congregación de los santos es esencial, que lo adoremos, que lo exaltemos. Por eso algunos se han frotado las manos diciendo, ya no tengo que ir al templo. Mis amados, esto no ha terminado. Y si fuera usted, yo me volvería más reflexivo y tuviera un tiempo para pensar seriamente qué clase de cristianismo he estado viviendo y en qué lugar tengo el concepto del congregarme. Por eso toqué este tema y por eso toqué este asunto. Hoy los poquitos que tengo aquí, como en otros templos de nuestro país, Costa Rica, algunos tienen máximo 75 personas, tal vez 100, dependiendo si ya llegamos a permitirle 100 personas. Otros tienen 20 o 25. A 1,80 m de distancia. No pueden estar los niños, no podemos oír la bulla de nuestros niños, no podemos ver a nuestros adultos mayores y menos a los que necesitan un abrazo porque están angustiados, afligidos con algún tipo de tratamiento severo. Esto es una broma, hermanos. Esto es una broma si le llamamos congregarse a eso. Que Dios nos ayude para reflexionar. Porque lo que hemos venido desarrollando es una tradición materialista, ritualista, que no tiene nada que ver con el verdadero corazón bíblico de lo que es congregarse. El tercer elemento, nótelo ahí. Vamos a ir al tercer elemento. El tercer elemento que tenían ellos en medio de la congregación era la celebración de la comunión del Señor.
lo que en griego se llama o latín la Eucaristía, que es lo que llamamos la cena del Señor. En Hechos capítulo 2, versos 42 al 47 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ve la palabra ahí, en el partimiento del pan. Luego más adelante dice, y perseveraban unánimes, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Note los tres elementos ahí, la palabra, la alabanza y esa frase, partiendo el pan, que se repite ahí, significa la cena del Señor. En Hechos capítulo 20, verso 7 y el verso 11, que ya lo leí, no solo Pablo predicó en Troas, sino que dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Y dice al final en el verso 11, y partiendo el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Hermanos, las congregaciones de la primera iglesia cristiana y durante los primeros 3 siglos, los primeros 350 años, el congregarse tenía un elemento sumamente esencial y era celebrar, conmemorar la obra de la cruz del Calvario, tomando y comiendo, porque esa era la práctica original. Eso se desvirtuó luego después del año 500, con una serie de doctrinas equivocadas que entraron a la iglesia cristiana. Pero al principio la cena se celebraba y debe de ser celebrada así, con el elemento del pan y con el elemento del vino. Y era parte del congregarse. Ellos ya sabían que cuando iban a congregarse, sabía que iba a haber abundante palabra, sabía que iban a adorar juntos y alabar al Señor, y que iba a haber un tiempo lindo y hermoso para celebrar, conmemorar, hacer memoria de la perfecta obra de redención en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a una iglesia llamada Corinto, en la Grecia del primer siglo, él les corrige y les dice, pero al anunciarles esto que sigue, no los voy a alabar, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. En Corinto la cristiandad había diluido, disipado la cena del Señor, porque también la unían con algo que se llamaba un ágape, que era una fiesta de amor, donde todos traían cositas para compartir. Pero los que tenían más, humillaban a los pobres. Y aquello era, hermano, una fiesta carnal, y algunos incluso traían su vino, pero un vinito ya con cierto saborcito, como decimos nosotros, con ciertos añitos guardado, añejado, que producía cierto efecto. Entonces terminaba en una borrachera, en una acepción de personas, humillaban a los humildes y a los pobres. Por eso Pablo les dice, ¿qué están haciendo? Y todo el capítulo 11 en su casa de 1 Corintios y capítulo 10 usted lo puede leer con toda tranquilidad, sobre todo el capítulo 11, donde él dice que la cena del Señor, la Eucaristía, la comunión del Señor, era un acto solemne, maravilloso, todos unidos porque estaban bajo la sangre y la obra perfecta de Cristo. Por eso Pablo les dice que estaban comiendo juicio, bebiendo juicio para sí mismos. Y habían muchos enfermos y muchos debilitados. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hermanos, en buena medida este virus tiene que ver con la forma tan pagana y tan profana que nos hemos venido congregando y practicando incluso las cosas santas de Dios. No había pensado en eso. Es una buena conexión que tiene este pasaje bíblico con nosotros hoy. ¿Sabe que en los corintios estaban enfermando, muriendo y debilitados por la forma profana y pagana en que estaban participando de la cena del Señor? Hoy, mire, hoy nosotros nos pasa igual. Por cierto, mis hermanos, quiero anunciarles, de hoy en 8 días tendremos la celebración de la cena del Señor. Los poquitos que puedan venir acá, como también en su casa, prepárese desde ya, porque de hoy en 8 días, si el Señor nos da la vida, tendremos la cena del Señor. Vamos rápido. Un cuarto elemento que también la Escritura nos enseña. Un cuarto elemento que lo vemos correr en el libro de Hechos. Quiero usar solamente el libro de Hechos, pero hay más. Solamente, como saben, estoy siendo muy breve. El cuarto elemento que era significativo cuando ellos se congregaban era la oración. Hechos capítulo 1, verso 13 al 14. Y Hechos capítulo 2, verso 1 nos dice así. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres
y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Ese día estaban orando, y ese día fue cuando se derramó por primera vez el Espíritu Santo, ya profetizado por Jesús y por los profetas, que iba a dar inicio realmente y oficialmente a la iglesia de Cristo sobre la tierra, en aquellos congregados hasta el día de hoy. Pero vemos el elemento de oración. En el mismo aposento alto donde Jesús celebró la cena del Señor, ellos lo tomaron como un lugar para ir, a frecuentar, a orar y a estudiar la palabra y a esperar la promesa que el Señor les dijo que debían de esperar en Jerusalén. Por eso dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Más adelante en Hechos capítulo 4, verso 23 al 24, a causa de la persecución que empezó a venir sobre ellos, dice la Biblia en Hechos 4, 23 y 24. Puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. En Hechos capítulo 12, versos 5 y 12 sucedió algo parecido, pero ya solo con Pedro. Lo tomaron preso a Pedro, pero de forma milagrosa el Señor lo liberó. Pero dice el versículo 5 del capítulo 12 de Hechos: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y una vez que se da el milagro del ángel que viene y lo saca de la cárcel y lo pone en la calle, Pedro se da cuenta que fue algo milagroso, una liberación milagrosa. Y entonces dice la palabra en el verso 12: y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Dónde estaban congregados? En una casa. Note, un aposento alto, en una casa. Note que los primeros creyentes poco a poco los fueron echando del templo. El templo había perdido ya el valor y la vida, porque ya el verdadero templo había venido, que era Jesús. Y el otro templo viviente ya estaba surgiendo. ¿Quién era? La iglesia de Jesucristo. Todos los reunidos llenos del Espíritu Santo. Esta es la nueva iglesia. Y dice que ahí estaban orando. Y Pedro pensó en eso y se fue, porque ellos estaban orando a favor de él. En Hechos capítulo 21, verso 5, Pablo hablando a una comunidad. Note qué interesante lo que dice en Hechos capítulo 21, verso 5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Qué cuadro más maravilloso. Cada vez que Pablo terminaba su viaje misionero en alguna localidad, usualmente era mediante viaje marítimo, en barcos, que él se trasladaba a otras regiones. Aquí sucede lo mismo. Dice que salieron de la ciudad y todos, hermanos, los hombres, las mujeres, dice aquí, con sus mujeres y sus hijos. Qué cuadro más maravilloso. Dice hasta fuera de la ciudad, o sea, hasta la costa, hasta la playa. Y se pusieron de rodillas en la playa y oramos para poderse despedir. Era la costumbre, para eso se reunían. Note que no importa el lugar. Noten todo lo que estoy hablándole, que no se está haciendo énfasis en el lugar, se está haciendo énfasis en la acción, en la vivencia, en lo que ya ahora debemos de practicar. Y por último, en Hechos capítulo 20, versos 36 al 37, dice la palabra del Señor. Hechos 20, 36 y 37. Después de una reunión con todos los pastores de Asia Menor, donde el apóstol Pablo estuvo muchos años trabajando en esa zona con el evangelio, desarrollando la iglesia del Señor y levantando ancianos y pastores, él los llama a una ciudad llamada Mileto, les comparte una serie de enseñanzas y de instrucciones a ellos, y dice en el verso 36 y 37, cuando esa reunión de esa gran cantidad de pastores y obreros que tenían que ahora quedarse a cargo, porque ya Pablo jamás volvería a ellos, nunca más lo volverían a ver. Dice en el verso 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. ¿Por qué sucedió eso? Porque Pablo nunca más iba a volver. Pero note, hermano, lo que era congregarse en la primera iglesia. Este es el modelo. El mundo materialista, la influencia que hemos permitido hoy en la iglesia. Aquí estamos, hermanos. Aquí estamos hoy con un virus terrible. Unos cuantos que se congregan, otros lloran en su casa porque no pueden, y algunos otros se frotan las manos, y otros están siendo reflexivos de decir: pastor, yo no había pensado en algunas cositas que usted hoy ha dicho sobre el congregarse.
Hermanos, creo que el Señor nos está disciplinando a la iglesia. De Él es la disciplina. No podemos seguir teniendo esa actitud tan terrible hacia la congregación. La centralidad de la palabra de Dios. La alabanza en la congregación de los santos. El tiempo para tener la celebración y comunión de la Eucaristía o cena del Señor. Y este tiempo donde oramos los unos por los otros. No habla de tiempo especial. Se congregaban y en medio de la congregación tenían su tiempo para orar los unos por los otros. Solo estoy haciendo una pequeña vislumbre de eso. Y en último lugar, porque el tiempo ha avanzado y agradezco su paciencia. En último lugar, un quinto elemento, hermanos, que vemos en la Escritura y tengo que ponerlo de forma muy rápida. El quinto elemento son una serie de prácticas que distinguían a la iglesia cuando éstas se congregaban. Permítame leerlos muy brevemente. Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Venían sus propiedades y sus bienes y los repartía todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan con las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Note que aquí se menciona que se reunían en el templo. Los primeros días sí, después fueron echados. A partir del capítulo 4 usted va a ver que fueron echados del templo, porque ellos empezaron a profesar una fe diferente en Jesucristo. Y esto es muy importante. Y muchas veces no tenemos presente esas cosas. Y dice ahí, hermanos, que estaban unánimes y que tenían sus cositas y que las compartían. Voy a usar el principio más. Ellos empezaron a aprender a compartir con el que no tenía. Ese es el principio. No voy a entrar en detalles de eso. El compartir con los demás. ¿Para qué se congregaban? También para lo que vimos, pero para compartir con el que no tenía, con el que necesitaba. Por eso dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es el Señor el que añade en estos días todos los principios de crecimiento, de evangelismo, de discipulado, controles de quién entró, quién no entró, quién se convirtió. Todo eso se perdió hoy porque es el Señor quien añade a su iglesia a los que han de ser salvos. En Hechos capítulo 4, verso 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con el poder, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades compartían con los que no tenían, hermanos míos. Es una abreviación que estoy haciendo. En Hechos capítulo 6, verso 1 nos dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia empezó a tener un plan de ayuda para las viudas también. Se congregaban para ver de qué forma se ayudaba al necesitado, o a la que quedaba solita, ya viejita. Dice 1 Timoteo, capítulo 5, verso 9 al 10, 1 Timoteo dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha lavado, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Hermanos, el tiempo me faltaría para decirles todo lo que la Escritura describe, la forma en que ellos se congregaban. Mire 1 Corintios capítulo 14, verso 26. Vea, 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hermanos, las reuniones bíblicamente hablando, según el Nuevo Testamento, ya en la iglesia cristiana, tienen que tener una variedad de participación de todos los congregantes. Esto lo hemos venido perdiendo poco a poco. Ahora más veces parece que ese es un showman el que está al frente. Luces, humo, colores y hasta el vestido entero fosforescente. Hemos empezado a paganizar, a profanar el orden de Dios. Mire qué cosa más linda.
Miren, hermanos, dice 1 Timoteo capítulo 5, verso 20, que aun cuando alguien se comportaba mal, persistía en su pecado, en su maldad. Oiga lo que dice. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. O sea, si una persona en la iglesia no se porta bien y anda en adulterio, en borracheras, y una y otra vez, en una de las reuniones que llega el hermanito, hay que exhortarlo públicamente para que él se sienta humillado y para que los demás también. Esto es prohibido hoy por causa de los derechos humanos y de los privilegios. Solo hablamos de privilegios y derechos, no de responsabilidades, ni de obediencia, ni de deberes. En Hebreos capítulo 10, verso 24 al 25, que es el último pasaje que quiero leer hoy, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Para qué nos congregamos? Para considerarnos, para estimularnos al amor, para estimularnos a las buenas obras, como ya leímos, ayudándonos mutuamente, no dejando de congregarse, como algunos ya habían adquirido la costumbre, dice aquí, sino exhórtesen, es aliéntesen, anímesen, corríjasen, tanto más cuando ven que al día se acerca. Hebreos 10, 24 al 25. Note, mis hermanos, la variedad. Y por el tiempo tengo que terminar aquí. Y quiero terminar con una promesa que salió de los labios del Señor Jesús. Qué maravillosa. Y hoy la hemos olvidado, parece que la iglesia la olvidó. Dice Jesús, precisamente hablando de cuando los creyentes se iban a reunir, los hermanos se reunían. Y hablando en ese pasaje de Mateo 18 sobre la iglesia, Jesús dijo en Mateo 18, 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hoy Jesús está aquí con nosotros porque vemos un grupito pequeñito. Hoy Jesús está con usted ahí en su casa, si está con su familia o su esposita, mucho mejor. Note que Jesús aquí no habla de multitudes, habla del principio de congregarse en su nombre. Y cuando nos congregamos en su nombre, Él prometió estar ahí, no para profanarlo, no para que otras cosas sean las que sobresalgan. Hermanos míos, sé que me he extendido un poquito hoy, aparte del problemita de sonido que tuvimos. Pero quiero agradecer si usted está ubicado y tome tiempo para mirar en la palabra lo que hoy su servidor ha compartido. Hermanos míos, respetamos por supuesto a las autoridades y vamos a seguirnos sujetando. Pero ¿para qué queremos volver a la normalidad de congregarnos? ¿Para seguir haciendo la misma mímica que hacíamos? ¿El mismo ritual vacío y sin vida? ¿Y para seguir practicando cosas que no están en la palabra de Dios? No quiero hablar más ni reiterar. Solo quiero reiterar la promesa de Jesús para los que se congregan en su nombre. La promesa de Jesús para todos los que se congregan en su nombre, que tienen como prioridad la palabra, la alabanza. ¿Qué más vimos? El tiempo para orar, el tiempo para la cena del Señor y el tiempo para ver cómo mutuamente nos ayudamos, nos animamos y nos alentamos. Esos 5 elementos están llena la palabra de Dios, que eran los propósitos para el cual congregarse. Y todos esos 5 elementos se deben de hacer bajo la promesa que Jesús hizo. Si lo hacen congregándose en mi nombre. Dice aquí, yo estoy en medio de ellos. Él está aquí, oh Dios, Él está con usted. Pero hay que honrarlo conforme a su palabra y a su verdad. Cuando esto pase, ¿vamos a seguir haciendo la iglesia como la estábamos haciendo? ¿Vamos a seguir congregándonos como nos congregábamos? Que este tiempo sea desafiante para usted y sobre todo reflexivo para todos nosotros. No podemos volver a congregarnos con la misma actitud y manera que lo hacíamos, sobre todo si lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, porque es su iglesia. Somos de Él, para adorarlo, para que su verdad nos hable, para orar unos por otros, para celebrar su muerte en la cruz del Calvario y para ver qué necesidades tienen los débiles, los más necesitados. Hoy ellos no pueden congregarse. Esto no es congregarse.